este video, el grupo 12, compuesto por Alexandru Berríos, Matías López y Geyeli Ocayo, les expondrá sobre la extracción de ácidos grasos de la especie Scomber scombrus, también conocida como caballa. Problema central. El problema central de nuestro proyecto surge a partir de dos hechos. 1. Los ácidos grasos omega 3 son conocidos por ser beneficiosos para la salud y muchas entidades sobre salud recomiendan su consumo. Y 2. En Chile existe una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión e infarto agudo al miocardio. A raíz de esto surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo aumentar el consumo de omega 3 de las personas? Y ¿cómo extraer omega 3 de forma efectiva y eficiente de la caballa? Resumen del proyecto. En las sociedades industrializadas modernas, si bien hay cierta preocupación por la salud, el consumo de grasas de baja calidad, también conocidas como ácidos grasos saturados, ha aumentado. Los ácidos grasos omega 3 son vitales para los seres vivos. En humanos son esenciales en la dieta, pues cumplen importantes funciones en el sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Una reconocida fuente de omega 3 es la caballa, conocido por su nombre científico como Scomber scombrus, por lo cual buscamos una manera efectiva y eficiente de extraer este nutriente para el consumo humano. Los ácidos grasos son una parte esencial de los lípidos saponificables. Son una molécula lineal compuesta por una cadena carbonatada, con un número par de carbonos, en promedio de 14 a 22. En uno de los extremos de la cadena poseen un grupo carboxilo. Existen tipos de ácidos grasos. Uno de ellos son los saturados. Este tipo de ácidos grasos posee una cadena carbonatada que solo tiene enlaces carbono-carbono simples. Son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión altos. El otro tipo de ácidos grasos son los insaturados, que tienen una cadena carbonatada que al menos posee un enlace carbono-carbono doble y suelen ser líquidos a temperatura ambiente, con bajos puntos de fusión. Cadena carbonatada de los ácidos grasos. La cadena de carbonos por lo general es lineal, sin embargo, no todas tienen esta forma. Algunos ácidos grasos son ramificados, y otros como las prostaglandinas presentan estructuras cíclicas. El omega 3 es un tipo de ácido graso poliinsaturado de cadena larga y forma parte de los ácidos grasos esenciales para el ser humano, ya que el cuerpo no los puede producir por manera propia y los debe ingerir a través de la dieta. Existen algunos tipos de omega 3. Uno de ellos es el ácido eicosapentanoico, o también dicho EPA. Es un ácido graso no esencial, precursor de algunos eicosanoides. Otro tipo de omega 3 es el ácido docosahexanoico, DHA. Es un ácido graso no esencial importante en la estructura de la corteza cerebral. Y por último, tenemos el ácido alfa-linoleico, ALA, que es un ácido graso esencial, precursor del ácido docosahexanoico y del ácido eicosapentanoico. Fuentes alimentarias de omega 3. El ácido alfa-linoleico es de origen principalmente vegetal. Se encuentra en alimentos como las semillas de linaza, semillas de chía, nueces, aceite de canola, aceite de soya, entre otros. Tanto el ácido eicosapentaenoico como el ácido docosahexaenoico pueden ser hallados en animales como salmón, sardina, arenque, caballa, crustáceos, bivalvos, cefalópodos, mamíferos marinos, entre otros. La Organización Mundial de la Salud recomienda, para adultos, el consumo de 1 a 2 porciones de pescado a la semana, lo que provee entre 200 y 500 miligramos de EPA y DHA por porción. La caballa atlántica es reconocida por ser una de las mayores fuentes de ácidos grasos, debido a la gran proporción de lípidos que hay en su masa corporal. Es difícil conocer la proporción de lípidos de esta especie, puesto que es un pez migratorio y su composición química es fluctuante durante el año, aunque si solo nos enfocamos en una época en específico, como por ejemplo la primavera,
se tiene que las hembras poseen una proporción de lípidos de alrededor de un 13.2%, mientras que los machos un 18.9%. La caballa atlántica posee varios tipos de ácidos grasos, siendo los principales el ácido esteárico, el ácido palmítico y el DHA. Este último, un omega 3, es el más predominante, representando hasta el 41% de todos los ácidos grasos del animal. Al igual que los lípidos, la composición química de Scombers scombros varía significativamente durante el año. Método de caracterización. Para cuantificar la cantidad de lípidos presentes en la especie Scombers scombros, es necesario realizar una extracción con metanol y cloroformo. En este caso, el proceso inicia con la homogeneización de 50 gramos de tejido de Scombers scombros con 100 ml de metanol y 50 ml de cloroformo durante 2 minutos. Luego se adicionan 50 ml más de cloroformo y se mezclan por 30 segundos más de agua destilada, y la mezcla se revuelve con una varilla de vidrio y se filtra por un papel en un embudo. Se deja que el filtrado se divida en fases acuosa y orgánica. La fase con cloroformo y lípidos se transfiere a otro recipiente y se mezcla con 3 gramos de sulfato de sodio para extraer la última cantidad de agua de la muestra. Se adicionan 0,02 gramos de butilhidroxitolueno como antioxidante. Posterior a esto se procede a la evaporación de la solución en un matraz de destilación con un evaporador rotatorio a 40. Finalmente se determinó que el contenido de aceites en Scombers scombros es de aproximadamente un 26,8%, expresándose a través de la fórmula de contenido final en el matraz dividido en la masa de la muestra multiplicado por 100. Uno de ellos es el prensado, un proceso por el que el aceite se obtiene o se exprime por una prensa, a partir de una masa de muestras de pescado, en nuestro caso Scombers scombros, en donde previamente debe estar moderadamente cocinado. Luego está la lixiviación, en donde los componentes solubles presentes en un sólido o líquido son eliminados mediante el uso de solventes. En el prensado con tornillo, el porcentaje total de extracción de aceite con este método es de 18,7%. Los pasos a seguir para poder llevar a cabo el método de extracción son los siguientes. 1. Remoción de los órganos internos y lavado. 2. El pez se corta en pequeños trozos. 3. Se somete a calor entre 95 a 100 grados Celsius por 10 a 20 minutos. 4. Se realiza el proceso de prensado. Método de purificación. Para purificar el omega 3 se usará la aducción por urea. Primero, los triagliceroles del compuesto obtenido de la extracción son hidrolizados en sus ácidos grasos constituyentes mediante hidrólisis alcalina utilizando hidróxido de potasio alcohólico o hidróxido de sodio. Los ácidos grasos libres resultantes se mezclan luego con una solución etanólica de urea para la formación del complejo. Las moléculas de urea forman fácilmente complejos en fase sólida solo con ácidos grasos saturados y monoinsaturados, los que al enfriarse se cristalizan, por lo que se pueden eliminar por simple filtración. En general, la temperatura de cristalización puede oscilar entre la temperatura ambiente y los menos 20 grados Celsius. Una vez terminada la filtración, se tendrá una fracción líquida que estará altamente enriquecida con ácidos grasos omega 3. Beneficios para la salud. Los ácidos grasos omega 3, como el EPA y DHA, son una buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para el organismo, al ser consumidos a partir de pescado fresco una vez a la semana o en cápsulas de aceite de pescado una vez al día. Un aumento en el consumo de ácidos grasos omega 3 reduce la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, mediante la estabilización de las membranas de miocitos miocárdicos, la inhibición de agregación plaquetaria, la modificación positiva del perfil lipídico y la reducción de la presión sistólica y diastólica, además de la reducción de la demanda de oxígeno en el músculo esquelético y miocárdico durante la actividad física, sin disminuir el rendimiento. También es importante considerar que, según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,
En el año 2019, el consumo de productos marinos per cápita fue de aproximadamente 14,9 kilos, lo que se encuentra por debajo del promedio per cápita mundial de 20 kilos. ¿Qué proponemos? En vista de los beneficios para la salud que tienen los ácidos grasos omega 3 y la prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en Chile, proponemos crear un sistema de producción de cápsulas de aceite de pescado a partir de la extracción de ácidos grasos de la especie Scomber scombrus para poder aumentar el consumo de omega 3 en la población chilena. Conclusiones. La extracción de ácidos grasos desde organismos marinos es un proceso complejo que requiere de más estudio para poder perfeccionar las técnicas de extracción y poder utilizar estos nutrientes con mayor eficiencia. Es necesario incentivar el consumo de ácidos grasos de buena calidad como son los ácidos grasos omega 3 para poder mejorar nuestra salud. Los ácidos grasos omega 3 son nutrientes muy valiosos para los seres vivos. En humanos cumplen funciones de protección cardiovascular y neurológica. Es importante realizar más estudios sobre la especie de Scomber scombrus, pues tiene un importante rol en la industria alimentaria. De esta forma, sus nutrientes podrán aprovecharse con mayor eficiencia y eficacia.